Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este libro, Hacia una comunidad de vida, aportes de la Escuela de Colonial Común o Nada, de cara a los retos de la nueva época. Me acompañan el viceministro Hernán Vargas, el compañero ministro, camarada Jorge Arriaza, y en esta primera intervención me voy a permitir leer unos apuntes por hablar de este tema tan serio, como dice Katia en ese video, en esa presentación, y porque además este libro es expresión de esa iniciativa del ministerio que hemos denominado Escuela de Colonial Común o Nada. Me permito ante ustedes agradecer también su presencia, leerles estos pequeños apuntes. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas todos. Hacia una comunidad de vida es el título de un texto extraordinario, surgido a partir de la experiencia e iniciativa convocada por este Ministerio para las Comunas, en que nos planteamos propiciar espacios de reflexión para la producción de conocimiento acerca de las experiencias comunales en relación directa con la perspectiva de colonial. Esta escuela de Colonial Común o Nada es un espacio de encuentro y debate de la práctica y el saber comunal. Se trata de un lugar de intercambio y construcción de saberes, donde logramos sistematizar estas prácticas, esta experiencia que permite nutrir el quehacer diario y alimentar la construcción de una subjetividad comunitaria que acompañe y lidere las transformaciones que vivimos en nuestro país. La Escuela de Colonial Común o Nada se desarrolló e inició su ritmo el 18 y 22 de abril del 2023 en Barquisimeto, Estado Lara. A partir de distintos espacios colectivos de reflexión y debate, en esa oportunidad contamos con 8 experiencias o con 8 estados del país presentes en la Escuela de Colonial Común o Nada, capítulo Occidente. Miembros de organizaciones del Poder Popular, así como profesores y profesoras, ponentes internacionales, como la compañera Katia Colmenares de México y Ramón Grofogel de Puerto Rico. Referentes del pensamiento decolonial de América Latina y el Caribe, a quienes no dejaremos de agradecer y reconocer tanto conocimiento, tanta reflexión aprendida, tanta profundidad, y quienes hoy nos dejan este testigo, este libro, Hacia una comunidad de vida, como herramienta para transmitir pedagógicamente ese nuevo conocimiento, crear espacios de reflexión conjunta entre nuestros comuneros y comuneras. Katia y Ramón, por cierto, son discípulos del gran maestro Enrique Dussel, uno de los más grandes intelectuales de la izquierda y padre de la filosofía de la liberación en nuestra América, amigo de esta revolución y del comandante Hugo Chávez, quien falleció el pasado 5 de noviembre en México. Siempre fue un hombre íntegro y con ideas claras, como de él dijo nuestro presidente Nicolás Maduro. Honor y gloria al maestro Dussel. Continuando con nuestra reflexión sobre este texto que hoy nos trae aquí, debemos decir que cuando concebimos el enfoque de la Escuela de Colonial Común o Nada en el Ministerio, tomamos como bases fundamentales 3 tesis que se sintetizan en este texto. La primera, la comuna como alternativa a la crisis civilizatoria planetaria. La segunda, la comuna como necesidad ante la crisis geopolítica mundial frente al monroísmo imperialista y para la defensa y seguridad de la nación. Y la tercera tesis que recorre este texto es la comuna como esperanza real de futuro, como modo de vida, de igualdad y de justicia. Este recorrido de hallazgo, descubrimiento en información y saberes que significó la Escuela de Colonial Común o Nada, nos movió y nos mueve la existencia al tomar conciencia de esa afirmación que nos dice Katia Colmenares cuando nos dijo: lo normal es que cada uno de nosotras y nosotras encarne el modo de vida de la modernidad. Y nos alertaba
En el trabajo comunitario debemos estar muy atentos, porque si llevamos los valores de la modernidad, vamos a introducir la lógica de la guerra en nuestra comunidad. Vaya qué afirmación. Nos dimos cuenta con asombro, servidores públicos, comuneros y comuneras, que los valores de la modernidad del proyecto de muerte están en nuestras entrañas y que se reproducen la gran mayoría del proyecto de dominación, en nuestras instituciones, en nuestra práctica, en nuestra cotidianidad, es decir, en toda nuestra subjetividad. Reafirmamos con la Escuela de Colonial como uno nada lo que ya sabíamos en este camino de combate, en esta larga marcha por la construcción de nuestro socialismo, de la complejidad de la lucha. Pusimos en cuestionamiento todo o casi todo cuando escuchábamos a Katia y a Ramón y nos preguntábamos, ¿qué de todo esto queda vivo y queda en pie? Escuchamos y aprendimos lo que subyace en esta racionalidad moderna y lo que hay que trascender. Nombraré algunas de muchas profundidades de las que aprendimos y por listarlas no las simplificamos. Aprendimos y escuchamos de la visión dualista cartesiana versus la visión holística. Aprendimos de la separación de la vida humana de otras formas de vida. Aprendimos de la tecnología aislada de la naturaleza. Aprendimos del modelo económico de muerte que produce pobres y ricos. Aprendimos de un proyecto civilizatorio europeo que destruye el planeta. Aprendimos de la cristiandad versus el cristianismo, donde la primera como teología es una teología de la dominación. Aprendimos de la noción racista del supuesto descubrimiento. Aprendimos de la visión de la complementariedad. Aprendimos de los sistemas jerárquicos de la autoridad política, de la destrucción de nuestras formas comunitarias originarias, del robo del conocimiento a nuestros pueblos, de la utopía y la distopía. Después de todo ello, en estos 3 días de clases y ponencias magistrales de los profesores, entendimos que la modernidad, como dice Katia, y allí también nos quedamos asombrados, es un nombre muy engañoso, que viene con una ideología y un sistema de valores detrás. Se nos regala la idea de que lo moderno es lo mejor, que es lo novedoso, que es lo universal y verdadero. Tremendo choque entre nosotros y nosotras. Y se nos notaba en la cara. Ciertamente es una lucha compleja. Como dijera el compañero Víctor, comunero del circuito económico de allá en Lara, nos dijo, descubrimos que teníamos que limpiarnos el alma. Este recorrido por esta experiencia también nos encontró con afirmaciones novedosas y polémicas fundamentales para el debate. En algunas nos caía la locha por todo el nivel de coherencia en los planteamientos de los profesores y de los comuneros, y en otros nos quedamos pensando para seguir reflexionando y estudiándolo. Por ejemplo, aprendimos que el bloqueo contra Venezuela es una expresión de la crisis civilizatoria del planeta y que es parte de la matanza de millones de seres humanos en el proyecto de dominación colonial, vía bloqueo, vía invasiones militares, etc. También aprendimos del economista Frank Hinkelamer cuando advertía que el modelo de producción capitalista y el modelo de producción socialista del siglo XX, ambos son proyectos de la modernidad. Se habla mucho de movimientos sociales, interesante para nosotros. En un país de mucha trayectoria de movimientos sociales, nos decía Katia, se habla mucho de los movimientos sociales como agentes de transformación, pero debemos pasar de ser movimiento social a ser movimiento comunitario. Eso también lo desarrolla Katia en este texto. Por otro lado, hay un segundo momento de descubrimiento y hallazgo para la toma de conciencia y aprendizaje que en estos debates a veces lo subestimamos. El reconocimiento de nuestro proceso de transformación, el pensamiento y los aportes profundos de estos pensadores, filósofos, militantes también de esta revolución cuando nos dicen el tema de colonial debe arraigarse en Venezuela al tema comunal, porque la comuna es una propuesta de colonial del comandante Hugo Chávez. Debemos tener claridad
de que nos estamos descolonizando, decía el profe Grofogel. El propio Nicolás Maduro, presidente, ha puesto como tema central la descolonización en el siglo XXI y, por tanto, el proyecto comunal debe pensar la descolonización. Aprendimos y escuchamos de Ramón Grofogel sobre el giro decolonial del comandante Hugo Chávez, del Estado comunal como horizonte hacia dónde moverse, que pulveriza el Estado heredado neocolonial moderno con élites que siempre han trabajado para los imperios. En este mismo sentido, compañeros y compañeras, reflexionamos y escuchamos cuando nos dicen que la experiencia venezolana es inédita. De la noción y el enfoque de la comunidad que nos aporta Katia a lo largo del recorrido en el texto, que no se reduce como un espacio a pequeña escala. En Venezuela se está hablando del Estado comunal y seguramente el ministro nos hablará luego de otra noción de sociedad comunal. Ustedes, nos decía Katia, deben sentirse orgullosos porque son maestros y maestras del mundo en un momento muy crítico de la historia mundial en que el proyecto civilizatorio moderno ha mostrado todas sus caras oscuras. Estamos aprendiendo de ustedes porque Venezuela es el corazón de América Latina y gracias a la Revolución Bolivariana y al comandante Chávez, ustedes son un ejemplo y están construyendo un conjunto de posibilidades que no existe fuera de Venezuela. Todo esto y mucho más, de una manera profunda, rigurosa y ordenada, encontramos en este texto, que estamos comprometidos a leer, a estudiar y a la cual invito a leer en el día de hoy. Y hablando de estas posibilidades que no existen fuera de Venezuela, este texto también contiene en su parte cuarta, como expresión de la experiencia de la Escuela de Colonial Común o Nada, de los espacios colectivos del debate, de la socialización y presentación de experiencias comunales, una sección denominada La Comuna Venezolana. ¿Hacia dónde? Apuntes comunitarios para repensar la vida. Es la síntesis de los comuneros y comuneras que estuvieron intercambiando durante 3 días bajo la metodología de análisis colectivo de las prácticas, lo que habilitó un proceso de acumulación de información, de análisis organizados por temáticas centrales a partir de las clases magistrales de los profesores y a partir de elementos propios de la práctica comunal. Quisiera destacar especialmente los momentos de la socialización e intercambio de los comuneros que permitieron una mirada común de la reflexión vivencial de estos comuneros y comuneras, de la reflexión sobre las categorías y conceptos derivados de los temas. Hoy podemos decir que posibilitó un diálogo e intercambio de saberes y experiencias, además de tener una evaluación para la continuidad de la Escuela de Colonial Común o Nada. Nuestro sincero y profundo reconocimiento a todos los comuneros y comuneras, protagonistas de esta experiencia, a los compañeros y compañeras del Circuito Económico del Café en el Estado Lara, la Comuna Socialista Espada de Bolívar en el Estado Apure, del Circuito Económico Comunal Cruz Paredes en el Estado Barinas, del Circuito Económico Cacao en el Estado Mérida y de la Comuna 28 de Julio Chávez Vive del Estado Falcón. También a todos los compañeros del equipo de facilitación, que muchos están aquí, para la sistematización y acompañamiento metodológico. Debemos ir trabajando, decía Katia, organizativamente, pero también conceptualmente. Necesitamos producir ideas, referentes, conceptos para poder nombrar la realidad que estamos construyendo entre todas y todos. Nos dijo Katia, en este sentido, aquí en este texto, los aportes de los comuneros y comuneras son mucho más que una síntesis, pues allí encontramos los apuntes comunitarios para repensar la vida. Queremos agradecer además al compañero ministro Jorge Arriaza por la oportunidad, por las reflexiones y debates profundos que nos deja como participante de la escuela, como prologuista también, si cabe la palabra, del libro, y por supuesto como promotor de la iniciativa de la escuela, al compañero Hernán Manga, viceministro, que también nos metió en este tema, a la compañera Nerlini, que seguramente está por aquí, compiladora del texto, del equipo editorial, al equipo de apoyo editorial de diseño, fotografías, ilustraciones, al equipo de comunicación. Muchos aportes, muchas reflexiones están contenidos en este maravilloso texto que les invitamos a leer. El camino comunal, este párrafo, no sé si lo dice Katia en sus reflexiones, pero además que dan cuenta del título de este texto, hacia una comunidad de vida, nos parece maravilloso, profético, dice Katia. El camino comunal
debe ser de profunda dignidad. No lo podemos construir atropellando al otro en función de lograr los objetivos. Llegar a los acuerdos debe ser un camino muy organizado y donde cada uno esté movido por la conciencia de lo comunal, donde prevalezca en nosotros el interés colectivo. No pensemos a la comuna solo como comunidades humanas, sino como comunidades de vida. La comuna le devuelve al ser humano su esencia, su ser comunitario, nos dijo Katia en esta reflexión. Estimados compañeros, compañeras, camaradas, esta experiencia comunal no es una construcción utópica, es una aquí y es una ahora. Y nos dijo Katia, y debemos empezar a contagiar el espíritu de las comunas a otras revoluciones, porque hay búsqueda en la humanidad de construir un mundo nuevo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hacemos un saludo primero a esta revolución bolivariana a la que le tenemos tanto cariño. Y en esta ocasión estamos aquí convocados a la presentación del libro Hacia una comunidad de vida, que es un trabajo, esfuerzo del Ministerio de Comunas para pensar el proyecto comunal de Venezuela. Y en este esfuerzo hemos sido convocados a escribir, a pensar y a tomarnos muy en serio los retos y también las posibilidades de institucionalizar y de enfrentar los problemas, de construir realmente pues un proyecto nuevo que no sea solamente válido para Venezuela, sino que también, como hemos ido reflexionando, nos damos cuenta que cada vez la humanidad reclama pensar estos temas y reclama un nuevo paradigma para continuar en este siglo XXI. Y este libro realmente me parece muy importante, creo que va a abrir camino en el intento de pensar lo nuevo y en el intento también de ir transformando nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, porque el proyecto comunal no solamente se trata de un proyecto político, sino que es sobre todo un proyecto de modo de vida para la humanidad, en el que no solamente estamos llamados a pensar la realidad desde el esfuerzo humano, político, sino también que tenemos que ir involucrando en ese pensamiento, en ese esfuerzo, a un sujeto que ha quedado olvidado los últimos 500 años, que es la madre naturaleza. Y por eso el título, Hacia una comunidad de vida, porque el proyecto comunal no es solamente un proyecto de comunidades humanas, sino es de pensarnos realmente al interior de la Pachamama, al interior del planeta Tierra, que nos abraza, que nos da de comer, y entre la cual pues estamos también hermanados con todos los seres vivientes involucrados en este ecosistema, y que entonces eso nos va llevando poco a poco a pensar, por ejemplo, cómo tenemos que transformar nuestro modo de ver la política, pero también nuestro modo de ver la educación, la pedagogía. Es decir, a la hora de que la revolución bolivariana comienza a pensarse a sí misma y comienza a tomarse en serio este reclamo de la crisis global, de la crisis mundial en la que nos encontramos, automáticamente Venezuela se vuelve un referente de pensamiento, un referente también de proyecto, porque tenemos que ir mostrando a la humanidad entera que la modernidad, que este proyecto civilizatorio en el cual estamos viviendo desde hace 500 años, es un proyecto de muerte, como siempre recuerda Ramón Grossfogel.
porque en lugar de producir la vida, va produciendo la muerte. Eso es el resultado que tenemos. En estos 500 años se ha destruido mucho más de lo que se pudo haber destruido en cualquier otro momento histórico. Es decir, estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser muy conscientes de que este es el resultado de este proyecto civilizatorio. O sea, no es una casualidad, no tenemos que atribuir solo a otra cosa, sino a este modo de vida, que no es un modo de vida porque no reproduce la vida de todos, reproduce la vida de una minoría. En este caso lo vemos de manera muy clara, del 1% de la humanidad, y tenemos que ir tomándonos muy en serio que no somos un ser que está frente a la naturaleza, sino que somos un hijo también de la naturaleza, somos hijos de la Pachamama, y así, si nos empezamos a ver como hijos, también empezaremos a reconstruir una política como hermanos. Y eso nos irá llevando poco a poco a repensar todos los temas, a pensar, por ejemplo, la economía como una oportunidad de reproducir la vida y la vida de todos. Y entonces, pues tenemos que ir avanzando, por eso, en un proyecto de descolonización, porque la modernidad europea occidental, que surge hace 500 años, comenzó un proceso de globalización. De manera que ahora en todos los rincones de la tierra, aquello que repetimos es la ciencia moderna, aquello que aprendemos es el pensamiento del centro, y así vamos alejándonos realmente de la raíz de la vida, de la raíz de nuestras culturas, de manera que la descolonización va a resultar fundamental para poder construir pues un proyecto comunitario en donde no lo pensemos solamente en pequeñas comunidades, sino que tenemos que ir avanzando cada vez más hacia la comprensión de que la comunidad tiene que ser un proyecto global. Y eso nos implicará pues una transformación también de la conciencia. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Este siglo XXI comienza con grandes novedades, y yo agradezco poder participar de este esfuerzo que lleva a cabo la Revolución Bolivariana, de esta interpelación que nos hacen a pensar lo nuevo. Y bueno, pues aquí estamos poniendo siempre el hombro para ello. Por eso los saludo y también los invito a ser fuertes, a tener ánimo y a seguir este camino, porque tenemos grandes ancestros que nos acompañan. Este año hemos visto la partida de dos grandes también que se han comprometido con esta revolución y con esta construcción de un nuevo paradigma. Ellos son Franz Hinkelammert y ahora también el maestro Enrique Dussel. Larga vida a la revolución bolivariana y a los ancestros que a ella la acompañan. Muchas gracias. Hernán Vargas. Bueno, ya no hay, después de Lidice y Katia ya no hay como más nada que decir, ¿no? Ya tocan las anécdotas y los chistes. Mira, no, nada más como para tratar de seguir el hilo de lo que pintaba Lidice como lo que fue el proceso que llevó a este libro de forma concreta. Y Katia ya entraba como en materia de qué es lo que hemos querido plantear como discusión. Yo lo único que complementaría es que a comienzos del año pasado el presidente de la República como que nos da esa orientación, el poder comunal tiene que ser en esta etapa jugar un rol central dentro de esta etapa de recuperación nacional. Y bueno, nosotros lo que hemos estado es tratando de ponernos a la medida de ese compromiso, de esa tarea. Y ciertamente eso ha pasado tanto por un proceso de recuperación de las instancias asamblearias del poder popular, en el caso nuestro, en el tema económico, como fortalecer el rol de la comuna en este momento pasa por transferir medios, pasa por transferir lo necesario para poder garantizar las condiciones para la producción y reproducción. Y allí entonces nos encontrábamos con algunas claves que lanzaba el comandante Chávez,
En el 2012, el comandante Chávez, cuando se presenta su candidatura, él plantea que para poder, o sea, que no nos podemos llamar engaño, ¿no? Que la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista, ¿no? Y dice, ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Y él plantea que y esta es una clave muy importante, para avanzar hacia el socialismo necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, pero que al mismo tiempo sea capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana, donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con una nueva forma emergente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo, ¿no? Cosa que va muy de la mano con las reflexiones que hacía Katia en este momento. Alguna gente nos decía, bueno, pero esta reflexión de lo comunal a partir de lo descolonial, ¿por qué tiene que ser con gente de otro país? Entonces decíamos, la patria grande es la que nos planteó Chávez, no tiene absolutamente nada que ver. El punto es cómo logramos la unidad de los comunes y las comunes en torno a discutir lo común, ¿no? Que al final es este proyecto de lo comunal. Y justamente este espacio de discusión que promovimos y que este libro es apenas una muestra de lo que tiene que ser un camino que empujemos, porque consideramos que en esta nueva etapa de renacimiento nacional es fundamental retomar esta máxima. El poder popular tiene nada más y nada menos que la tarea de poder ayudar a terminar de hacer morir lo viejo y parir lo nuevo, ¿no? Terminar de parirlo. Y así como es de importante que nosotros logremos la transferencia de plantas industriales, de transporte, de maquinaria, de insumos, de distintos medios para la producción material, es igual de importante o quizás más la construcción de una teoría revolucionaria que nos permita dar como el necesario sustento para poder avanzar en ese proceso de construir ese nuevo metabolismo, ¿no? De ese socialismo desde lo comunal. Y ahí además nosotros nos encontrábamos también con una clave que reivindicamos mucho a propósito de las partidas recientes, aunque no fue este año, el año pasado partida el profe Mario Zanoja, y nosotros hemos reivindicado mucho esta clave que planteaba él junto con la profe Iraida Vargas, de que la construcción del socialismo bolivariano ha sido fundamentalmente una vía comunal, ¿no? Es una base comunal la que nos ha sostenido desde hace 500 años y es la que le sigue dando base a lo que luego se ha modificado con el tiempo en torno a la lucha por la tierra, la lucha por, por los derechos, la lucha por los derechos educativos, la lucha, cimarrona, la lucha indígena, la lucha urbana en sus distintas expresiones. Todos los periodos de lucha lo que han hecho es nutrirse con esa lógica comunitaria que nos habita y que nos atraviesa. Entonces, este proceso de debate que hemos habilitado y esperamos que haya tenido un momento importante durante el 2023, pero que su apoteosis sea en el 2024, justamente lo que busca es pavimentar esas condiciones para poder disputar desde lo comunal el horizonte del país que estamos construyendo, que al final era fundamentalmente lo que Chávez definía como socialismo, ¿no? Esa posibilidad de construir un modelo de democracia radical donde la autogestión y el control social sean la base, ¿no? Y esto, bueno, realmente solo se logra hacer a partir de las contribuciones que vayamos haciendo y fundamentalmente a partir de reconstruir esa práctica concreta que tenemos de manera cotidiana. Nosotros esperamos que para las próximas vaya creciendo eso que acá es un capítulo donde menciona algunos de los desafíos que enuncian las comunas, eso vaya creciendo y cada vez más se vaya comiendo el libro, el video, todos los medios que tengamos para poder poner a circular lo que ha sido la importancia, como decía Lidice, de algo que no es utopía, no es una idea de cómo puede ser, sino que además ha sido carne. Si algo ha sido importante ha sido esa construcción de ese socialismo territorial que hoy día tú puedes ir, mirar, ver, contribuir, trabajar en distintas zonas del país. Entonces, bueno, con eso le habilito la palabra al camarada ministro. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, esta maravillosa Feria del Libro, en este espacio
tan hermoso de la capital, tan subsumidos en la Pachamama, ¿no? Fíjense, voy a ser breve porque yo creo que lo fundamental que explicaba la compañera Lídice fue cómo se concibió esta escuela de colonial en un país donde no estamos solamente pensando cómo hemos de cambiar el mundo, cómo hemos de transformar la sociedad, cómo hemos de globalizar la comunidad, lo que nos decía Katia, sino que de hecho lo estamos haciendo con una modalidad muy venezolana, muy nuestra, que el comandante Chávez fue forjando desde los años 90 y se le dio forma práctica. Hay praxis, hay maneras, modos de poder evaluar, de poder calcular el impacto de la comuna, del consejo comunal, de la organización en la comunidad después de 17 años de su formulación. Entonces, para nosotros es fundamental también no aislar la modalidad venezolana, no considerar que porque hemos estado quizá a la vanguardia por circunstancias históricas, políticas, entonces tenemos la razón, que vamos por el único camino correcto, una especie de supremacismo, etcétera. No, al contrario. Por eso es fundamental para nosotros la opinión, la evaluación que desde fuera de Venezuela, aunque son compañeros y compañeras como Katia, como Ramón, que están también ya en Venezuela, puedan hacer, puedan indicarnos cuál es aquello donde tal vez podemos cambiar el rumbo en algún sentido, donde podemos corregir algo, donde podemos todavía seguir deconstruyendo procesos, modelos, paradigmas, y es fundamental para nosotros. Cuando nuestros comuneros y comuneras en esta escuela, comuneros y comuneras que tienen quizás 15, 16 años de manera continua en la práctica ejerciendo una fórmula distinta de construir comunidad y felicidad, pero cuando ellos escuchaban a estos compañeros puertorriqueños, nuestro americano, boliviana, mexicana, nuestroamericana, a veces sus caras, su expresión de sorpresa, de reflexión, de clic en algo que no habían visto, en algo que no habían siquiera previsto y lo tenían al frente, bueno, era fundamental para generar ahí esas chispas y esas llamaradas necesarias para depurar y que las masas en su práctica vayan generando la teoría necesaria. Yo creo que esa es la importancia de esta escuela de colonial. Ahí hay reflexiones extraordinarias, pero como decía Lídice, es muy probable que las mejores reflexiones las haya dado el pueblo comunero en la discusión, en las mesas de trabajo. Y hay una sistematización de esos procesos también. Creo que buena parte de tu intervención lo sintetiza, pero uno más bien tiende a imaginarse ese comunero y esa comunera cuando volvió a su consejo comunal, cuando regresó a su comuna, ¿qué hizo distinto? ¿Qué pudo ver que no veía antes? Gracias a esta reflexión, a este conocimiento compartido. Lo digo porque incluso hay algunos intelectuales venezolanos que unos dicen, incluso dentro de la revolución, que tal vez la comuna ya no es el camino, que las circunstancias, el bloqueo, etcétera. Otros, por el contrario, dicen no hay nada que aprender en Venezuela de otros procesos o pensamientos para la descolonización, para el otro mundo necesario. Y es un absurdo, sobre todo en Venezuela, porque el nuestro es un país que surgió viendo hacia afuera. Cuando Bolívar, Miranda primero, Bolívar después decidieron asumir la independencia de esta república, no lo hicieron pensando en Venezuela y su 1,5 millones de kilómetros cuadrados en aquel momento. Lo hicieron pensando en la América, lo hicieron pensando en los países que se liberaban. En nuestra literatura independentista, la palabra Colombia, la palabra América aparece muchas más veces
en los documentos históricos que la palabra Venezuela. Yo creo que más bien la nuestra es una propuesta práctica, evaluable, y está allí para ser, el que la quiera emular, la puede emular, el que la quiera rechazar, la puede rechazar, pero está allí. Por eso es fundamental. Yo creo que además, y vamos a escuchar a Ramón Grossfogel hablando del maestro Enrique Dussel, todas las luces que Enrique Dussel, valga la rima, nos dejó, están allí para ser trabajadas. Yo siempre hago un vínculo, que en estos días lo dicen en el homenaje a Dussel y por ahí me criticaron en redes, pero y esto une con el próximo libro que se va a presentar hoy. Para mí, Dussel, desde nuestra perspectiva venezolana, es el Simón Rodríguez de esta época. Y si pudiésemos viajar en el tiempo, diríamos Simón Rodríguez es el Dussel de su época. Entonces, creo que lo que nos dio Rodríguez, lo que nos da Dussel, son elementos para esa ecuación misteriosa que dijo el Libertador que habría de despejarse en el nuevo mundo, la del hombre, la mujer en libertad, en comunidad, en felicidad, y creo que hemos adelantado mucho. Todavía no tenemos la conclusión, la nueva ley de relatividad social completa, pero hemos adelantado mucho en nuestra América, en Venezuela en particular, y tenemos que seguir recibiendo insumos de todos estos maestros del mundo para avanzar en el despeje de esa misteriosa incógnita. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar al profesor Ramón Grossfogel. Quiero por este medio hacer un saludo a la Revolución Bolivariana y sobre todo a la presentación de este libro comunal que se presenta en la Filben. Lamento no poder estar con ustedes en esta ocasión. Sí quiero decir unas palabras, pero unas palabras no tanto sobre el libro, sino de alguien que inspiró ese libro y que ha inspirado también mucho pensamiento sobre el tema comunal. Y me refiero a Enrique Dussel, el filósofo del sur global, el Marx de nuestros tiempos, el filósofo que llevó a cabo una filosofía política de liberación que nos dio las herramientas y los instrumentos para poder pensar el poder obediencial, ese poder comunal que influyó tanto esa obra de Dussel sobre el comandante Chávez, y a su vez la Revolución Bolivariana influyó también sobre Dussel. Eso va en las dos direcciones. Y como ha dicho esta semana el presidente Maduro en su conmemoración, ¿no?, de la trascendencia del profesor Enrique Dussel, Dussel está aquí con nosotros por la eternidad. Tiene su obra trasciende, su obra nos deja las herramientas y los conceptos teóricos que nos ayudan a pensar un nuevo proyecto civilizatorio, pero también un nuevo proyecto de socialismo de cara al siglo XXI y XXII y XXIII y XXIV, porque la obra de Dussel es inagotable y él siempre tuvo un compromiso vital con la revolución bolivariana. Su legado fue fundamental en la creación del poder comunal en Venezuela. Su legado fue muy importante en el pensamiento del socialismo del siglo XXI que el comandante Chávez siempre nos invitaba a producir. Dussel, su relación con la Revolución Bolivariana es una relación ya de más de una década. Siempre fue muy querido en Venezuela por sus aportaciones. Algunos de sus libros fueron publicados en Venezuela. Y quiero simplemente traerlo aquí a la memoria de todos, porque ese libro en gran medida está inspirado por la obra de Enrique Dussel, pensador
no solamente original en términos de ser el Marx de nuestros tiempos. Yo también uso de metáfora el Hegel del sur global, porque es para el pensamiento decolonial del sur global lo que Hegel fue para el pensamiento eurocéntrico. Y para mí, Dussel superó a Hegel, pero de lejos, como filósofo, porque es un filósofo de alcance mundial. Hegel es un filósofo de alcance provincial y se quedó muy corto al lado del maestro Dussel. Este libro no hubiera sido posible sin él, porque los que estamos colaborando ahí estamos fuertemente influenciados por su pensamiento, sobre todo su filosofía política. Como bien también ha dicho el ministro Jorge Arriaza esta semana en un homenaje a Dussel que se hizo por la Asociación de Filosofía y Liberación, que hicieron un homenaje a Dussel esta semana muy importante. Pero bueno, simplemente estas palabras como memoria del maestro Dussel. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder al bautizo del libro Hacia una comunidad de vida. Aportes de la Escuela de Colonial como una onada a cara de los retos de la nueva época. Ahí adelante. Póngase usted en el medio. Sí, ¿cómo es? Ya viene bautizado.